Y la primera persona que va a hablar es Alejandra Franganillo Álvarez, que es investigadora postdoctoral en la Universidad Complutense, en el Departamento de Historia Moderna de la Universidad Complutense. Ha tenido también una larga estancia de investigación en la postdoctoral en la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma. Y los temas, por lo que he visto y por lo que algunas cosas he leído, que trabaja fundamentalmente son estrategias de patronazgo de la nobleza cortesana en tiempos de Felipe IV, especialmente durante el valimiento del conde-duque de Olivares. Y estudia también la casa de Isabel de Borbón y el papel de las mujeres y sus redes de patronazgo, que algo de eso supongo que nos va a contar aquí. Y habla sobre las relaciones, también ha publicado sobre las relaciones entre la nobleza italiana y la nobleza española. Así que tiene ya un amplio currículum de publicaciones, etcétera. Es ya conocida investigadora y nos va a hablar de "No hay ejemplar de mayor fuerza, observancia y afecto al servicio de vuestra majestad". Margarita de Saboya en la corte de la monarquía de España, 1643-1655. Cuando quieres. Muchísimas gracias por la presentación y también quería rápidamente agradecer la invitación a Isabel Enciso y a Carlos Hernando y especialmente también a Marina por todos los correos y su amabilidad siempre en responderme. Soy consciente de que estamos en la última sesión, que han sido 2 días muy intensos, que ustedes estarán cansados, así que trataré de ceñirme a los 15 minutos y hacerlo de manera más dinámica para que pues no cansarlos en el estrés. El tema de estudio que me gustaría proponerles en esta breve comunicación tiene que ver con los últimos años que Margarita de Saboya pasa en la corte de Madrid. Últimos años que, en primer lugar, es el periodo menos conocido de su vida. Margarita de Saboya, después de la biografía que le dedica Rómulo Cuazza en 1930, que es una obra impregnada de un fuerte sentimiento antiespañol, prácticamente hay un desinterés por parte de los historiadores hasta los últimos años, ¿no? Contamos con, por ejemplo, el trabajo de Jean Frederico sobre el virreinato, el cargo más importante que asume Margarita, que es el virreinato de Portugal, y los estudios de Alice Raviola también, que se dirigen a otras facetas de Margarita, especialmente pues, de su primera, lo que ella califica su primera etapa, cuando ejerce como duquesa de Mantua. He elegido estos últimos años, primero porque tiene que ver con el objeto de estudio de este congreso, porque es los años en los que permanece en Madrid, pero además también porque lo hace en un momento muy delicado, en un momento de mudanza política, a comienzos de 1643, cuando se va a producir la caída del valido del conde-duque de Olivares, y además quizá lo más conocido de esta mujer en estos años sea precisamente su participación, supuesta participación en la caída del conde-duque de Olivares, algo que se ha alimentado fundamentalmente por rumores a partir de toda la literatura antiolivarista y que trataremos de argumentar a lo largo de estos minutos con la documentación que se ha conservado sobre ello. Bien. En primer lugar, ¿quién es esta mujer? Bueno, pues estos son sus padres. Margarita de Saboya es la 4ª hija del duque Carlos Manuel I y de Catalina Micaela. Ustedes ya los conocen porque en la mañana hemos tenido 2 magníficas ponencias que nos han hablado de cada uno de los dos de manera independiente, ¿no? Catalina Micaela, segundogénita de Felipe II, y el duque Carlos Manuel I. Como decía, Margarita es la 4ª hija de este matrimonio, la primera niña, y la educación española que le procurará su madre tendrá un devenir decisivo en la política, en el acercamiento hacia la monarquía hispánica que ella va a desarrollar. Va a ser una servidora de la monarquía, al igual que lo fueron sus hermanos Filiberto, el príncipe Tomaso y el cardenal Mauricio en algún momento, mientras que su padre y su hermano mayor, que después se convertirá en el sucesor al ducado, mantuvieron también, como hemos visto esta mañana, una política más orientada a la monarquía francesa. Bien. En 1608, Margarita de Saboya contrae matrimonio con el entonces heredero al ducado de Mantua, Francesco Gonzaga, que fallece en 1612. En este breve periodo habían tenido 3 hijos, de la que la única superviviente será María de Gonzaga, futura duquesa de Mantua. Bueno, la muerte del marido en 1612
da lugar a la primera guerra en Monferrato, que se produce por la invasión de Carlos Manuel I de Saboya del Monferrato en representación de los derechos de su nieto, ¿no? Que acabará con la famosa, primero la de San Rosa Paz de Asti, luego alargada hasta 1617, y durante este tiempo, mientras que María, recluida en un convento, Margarita de Saboya regresa a la corte de Turín, llamada por su padre por Carlos Manuel I. Bien, durante esta estancia en la corte piamontesa, Margarita sí que había manifestado su desasosiego por el acercamiento que el ducado estaba teniendo hacia la monarquía francesa, consolidado con el matrimonio de su hermano, el heredero, con la princesa francesa Cristina de Saboya, la hermana de Luis XIII y de la reina de la monarquía española Isabel de Borbón, y muestra, como decimos, este descontento. Tras la muerte de su padre en 1631, regresa a Mantua, donde permanecerá hasta que en 1633 Luis XIII le obligue a evacuar Mantua. Es entonces cuando, gracias a una invitación por parte del gobernador de Milán, que recordemos que en estos momentos Milán es territorio de la monarquía española, se traslada a Pavía y posteriormente a Milán, donde residirá hasta que en agosto de 1634 Felipe IV, su primo hermano, la nombre virreina de Portugal. Así se volvía a nombrar a una miembro de la familia real en el virreinato portugués, algo que no sucedía desde 1593, cuando había sido designado el archiduque Alberto, que luego será el marido de Isabel Clara Eugenia y futuro gobernador de los Países Bajos. Y además es que Margarita contaba con una sobrada experiencia política, porque tras la muerte de su madre había asumido temporalmente las gobernaciones de Saboya ante la ausencia de su padre y de sus hermanos, y había demostrado, ¿no?, esa lealtad a la monarquía española. Bueno, lo más interesante, como decía, lo más interesante inicia este virreinato en Portugal en 1634, y es precisamente bajo su gobierno cuando se produce la sublevación portuguesa del 1 de diciembre de 1640. Nada más producirse este levantamiento, es hecha prisionera en Lisboa, donde puede salir a partir de junio de 1641. En agosto, este es el mapa que podemos ver primero desde Lisboa, en agosto llega a Badajoz y de allí pasó a Ocaña por orden de Felipe IV. Lo que Margarita quería era ver al rey. Recordemos que en este momento, en 1640, se había producido también el levantamiento catalán. El rey Felipe IV va a iniciar su segunda campaña para enfrentarse a las tropas rebeldes catalanas junto con el ejército francés, y él va a estar no presente, pero sí cerca del frente aragonés, y antes de que él salga, ella quiere entrevistarse con él. Bueno, y aquí van a empezar, y luego veremos todo el tipo de elucubraciones y toda la rumorología que ha quedado plasmada en las fuentes antiolivaristas. Bueno, el caso, como decía, finalmente la princesa acude a la corte para entrevistarse con el rey. Y conservamos una carta de Margarita sin fecha, lo cual nos impide conocer si esta carta se escribe antes o después de su visita, en la que describe los agravios que la prima de Felipe IV creía que había sufrido. Recordaba que había sido hecha prisionera en Portugal por causa de los rebeldes, a donde el rey le había enviado a gobernar un oficio por el que aseguraba habría dado la vida a fin de evitar la sublevación. Las descomodidades del viaje, después de que pudo salir de Lisboa, le habían causado una enfermedad al llegar a Badajoz, y de camino a Madrid fue detenida para su sorpresa en Mérida, cito, 7 meses con no menores descomodidades en una casa yerma, sin poder nunca salir a tomar un poco de aire. Tras esto, el rey había ordenado que se instalase en Ocaña, donde pasó otros 9 meses en las mismas condiciones, por lo que le suplicaba al rey no le obligase a regresar, cito, a un lugar falto de todo y tan poco decente de mi persona. Y les traigo aquí un fragmento que pone de manifiesto bueno, un poco la altivez, ¿no?, de este personaje que se reivindica como lo que era un Habsburgo, era nieta de Felipe II, prima hermana de Felipe IV, en el que bueno, pues criticaba cuál era su situación en Ocaña, ¿no? Esta carta que, como digo, este fragmento le dirige al rey. Cierto es que el mundo juzgará que el estar una persona como yo en Ocaña es un género de pena. Esta supone culpa, y pues no la tengo, antes me aseguro que no hay ejemplar de mayor fineza, observancia y afecto al servicio de vuestra majestad, pues que no tiene abuela, porque ella misma se describe así,
no puedo dejar de volver por mí, suplicando a vuestra majestad a no permitir que padezca sin culpa. En muchas partes de Europa sé que ha extrañado mi residencia en Ocaña, murmurándose de ella como de cosa muy encontrada con mi reputación y crédito, ¿no? Dejaba claro cuál era su reputación, cuál era su pertenencia a la dinastía Habsburgo y que consideraba que además el servicio que había prestado no podía pagarle así, ¿no? Finalizaba en un tono mucho más suave en el que apelaba a su enfermedad y suplicaba al rey que por favor le dejase o bien partir a Italia, es algo que ella siempre reivindicara. De hecho, cuando Felipe IV la nombra virreina de Portugal, le dice que será por un periodo breve de 2 años tras los cuales podrá regresar a Italia, no que era lo que ella quería. Pero ya Federico apunta que le venía muy bien a la monarquía mantenerla lejos de sus intereses y de sus ambiciones. Y, como decía, al final de la carta decía que si no le dejaba volver a Italia, que al menos pudiese vivir cerca de la familia. Bien, el 14 de enero, el 17 se produce la caída de Olivares, ya empezamos en estas fechas. Felipe IV remitía a Jerónimo de Villanueva el papel del marqués de Castañeda que le relataba al consejo cuál había sido la respuesta, la reacción de Margarita de Saboya cuando le había comunicado que el rey, en efecto, le ordenaba continuar en Ocaña. Y el marqués de Castañeda decía: turbóse con demostración la señora princesa con la propuesta y con un semblante caído me hizo relación de lo que esta corona y su real sangre le habían debido a Italia y en España de fidelidad, de amor y de trabajo. Y que aunque debía dar gracias por la merced que vuestra majestad hacía a la princesa de Cariñán, su cuñada, un personaje que luego volveremos sobre él y que es muy interesante, debía reparar en lo que con ella se hacía y que la obligaba a faltar a la obediencia de la orden de vuestra majestad porque estimaba más que su comodidad su honra, sobre que se hablaba mucho en Italia, otra vez lo mismo, con ofensa de la casa de su hija y de su nieto, mirándola en voz de desterrada Ocaña, a donde no volverá por ningún otro respecto ni accidente. O sea, que decía, me da igual lo que el rey me diga, yo no pienso volver ahí, ¿no? Decía, vamos a quedarnos en esta fecha, el 14 de enero, porque 3 días después se produce la caída del todopoderoso conde duque de Olivares y la atribución que siempre se ha dado a Margarita de Austria en esta conspiración, ¿no? Lo que Gregorio Marañón plasmó en su Pasión de Mandar es la llamada conspiración de las mujeres, dirigida por la reina Isabel de Borbón y un núcleo configurado por otras mujeres, entre las que destacaría, por supuesto, Margarita de Saboya, que efectivamente se encontraba en estos momentos en la corte, ¿no? Y luego también configurada por otras mujeres que no se ha probado su existencia, pero bueno. Lo que se relata, ¿no? En estas, sobre todo, les pongo un fragmento de qué sucede, ¿no? Cuando, les pongo un poco en antecedentes antes, la cosa es que lo que estas fuentes anti-olivaristas decían es que era Olivares quien había frenado su llegada a la corte, la había retenido en Ocaña, no era causa del rey. ¿Cuál era el motivo? Pues que ella, una vez estando en Lisboa, sabiendo que se iba a producir la sublevación, había escrito al rey contándole lo que iba a suceder y quejándose de las leyes tiránicas de Olivares, ¿no? Estas cartas no habían llegado al rey porque Olivares las había interceptado, entonces tenía que evitar que se encontrasen porque una vez que se viesen ella le contaría la verdad y se destaparía su trampa, ¿no? Entonces les relato aquí un fragmento. La señora infanta llegó a la corte en aquellos mismos días en que el rey comenzaba a abrir los ojos de los intereses del conde, ¿no? A la reina doña Isabel de Borbón le fue muy agradable la venida de su Alteza, si bien el conde procuró impedirle las audiencias del rey. La reina la convidó a su cuarto y dispuso el que hablase por espacio de 2 horas en su presencia al rey. Brevemente refirió los tratados de Portugal, mostró todas las minutas de sus cartas y las pocas respuestas que había tenido, y se disculpó de tal manera que toda la ocasión de la pérdida de Portugal se volvió, si no sobre la intención, a lo menos sobre la inadvertencia y capricho del conde. Y se puede decir con verdad que entre otros los golpes, ha sido el más efemérico y mortal contra la privanza del conde. Bueno, existen por supuesto una serie de contradicciones. Por ejemplo, estas relaciones dicen que es la reina quien manda llamar a Margarita de Saboya para que le abra los ojos al rey. Sin embargo, por ejemplo, el entonces embajador Octavio Pucci Florentino se hace eco de estos rumores de la corte, pero al contrario, dice que es precisamente Margarita la que primero convence a la reina para que le cite con el rey y que una vez que pueda tener esta entrevista con el rey le cuente todo esto. Bueno,
más allá de la veracidad o no, lo que precisamente nos interesa es el personaje que antes les había dicho que lo recordasen porque íbamos a volver sobre él, y es su cuñada, la princesa de Cariñán. María de Borbón-Soissons, una francesa que contrajo matrimonio con el hermano pequeño de Margarita de Saboya, con el príncipe Tommaso, que inaugurará una rama, la rama de los Cariñano, que tras la extinción de la rama principal se convertirán en reyes de Italia a finales del 19, en este cuadro soberbio, que era un extraordinario militar, que si bien había iniciado su servicio a la monarquía francesa, después había pasado en 1634 al servicio de Felipe IV. Primero como capitán general de los ejércitos de su majestad de los Países Bajos, en el momento en el que el cardenal Infante ejercía como gobernador, y posteriormente en la guerra civil en Piamonte que Tomás y su hermano, el cardenal Mauricio, inician contra su cuñada Cristina de Francia, ¿no? Una guerra que finalmente acabará ganando gracias a la intervención francesa a Cristina. Bueno, pues es en estos momentos en los que se dudaba de la fidelidad del príncipe Tomás, porque el año 40-41 se sabía, la monarquía sabía que estaba negociando para cambiar su fidelidad al bando francés, y en este momento su mujer y sus hijos estaban en la corte española, habían llegado en 1636, y a pesar de las peticiones de esta mujer de salir y de sus intentos de huida, pues el rey había, por recomendación del Consejo de Estado, había bloqueado su estancia como una manera de amenazar o de evitar así que el príncipe de Cariñano cambiase de bando, cosa que al final hizo. Pero es interesante la permanencia de estas dos mujeres al mismo tiempo. Por una parte se mantiene en Madrid la princesa de Cariñano, se intenta hacer lo mismo con Margarita de Saboya, y sí que es cierto que ambas podían compartir esa enemistad con el conde duque de Olivares, porque las cartas de esta mujer, de la princesa de Cariñano, son extraordinarias en contra de Olivares, y también con una altivez y una prepotencia destacables, y como también el conde duque de Olivares se quejaba en Consejo de Estado amargamente de tener que tratar a esta mujer porque bueno, era insoportable, ¿no? Como decía. Tenemos documentada también, cierto, la buena relación que tanto la reina mantuvo con Margarita de Saboya, a través de darnos cuenta de las constantes visitas que la reina va a hacer en el monasterio de las Descalzas a Margarita de Saboya. Porque lo primero que se decide es, bueno, no se le da el permiso de volver a Italia, pero vas a estar más cerca de los reyes, ¿no? De la familia real. Primero se habilita un cuarto en la Encarnación, hasta que se le acomoda uno en las Descalzas el 20 de julio de 1643, y para 1645 sabemos que Margarita estaba residiendo en el Alcázar. Lo sabemos por precisamente, sabemos que el monarca hizo un encargo de que se le pagasen 5.000 reales en vellón al mercader Jerónimo de Porras para las decoraciones de los cuartos de Baltasar Carlos y Margarita de Saboya. O sea que una vez que fallece la reina, no sabemos en qué momento, pero a lo largo del 44-45 ella reside en el Alcázar. Hasta aquí permanecerá, hasta que en 1655 por fin recibe el permiso de Felipe IV para regresar a Italia, a la que nunca volverá, porque en su viaje de salida fallecerá de camino en Burgos, ¿no? Bueno, ya me he pasado de tiempo, con lo cual simplemente quería traerles un poco la visión de estos últimos años, esclarecer, al menos espero haber esclarecido un poco más los últimos años de vida de esta interesante mujer, un poco puestas en relación de el sentido que tanto ella como sus hermanos, la importancia que estos príncipes italianos desempeñaron para el gobierno de la monarquía hispánica, que necesitaba a personas capacitadas para el gobierno, y cómo no fijarse en estos príncipes que eran miembros de la familia real y que eran al final pertenecientes a la dinastía Habsburgo. Muchísimas gracias.